pero también de contar historias, de qué ha significado el paramilitarismo en mi país y por qué creemos que hay que hacer un esfuerzo continental por la paz y sobre todo contra las organizaciones paramilitares en cualquier rincón del planeta. Voy a hacer una presentación más en la idea de que ustedes logren identificar quiénes son los responsables del paramilitarismo y quiénes hemos sido sus víctimas. Entonces, regálenme un minuto. Empieza la primera historia. El 24 de noviembre de 2002, cuando cumplí 18 años, las AUC marcaron mi vida. Vivía en Bello Oriente, en la comuna nororiental de Medellín, y cuando caminaba por la calle, me agarraron 6 tipos, todos armados y con brazaletes de las AUC. Me vendaron los ojos y me montaron en un carro, mientras uno de ellos decía: es el objetivo, es el objetivo. Empezaron a insultarme y a pegarme. Querían que confesara que era guerrillera, pero yo les suplicaba y les decía que no era. Como no me creían, me golpeaban más y más. Luego me llevaron a un sitio y me violaron todos, uno por turnos, hasta que casi perdí el sentido. Después, con una navaja o cuchillo, no sé, empiezan a cortarme las piernas, los senos y las nalgas. Yo no paraba de gritar, pero ellos con el mismo cuchillo me marcaron el brazo izquierdo con las siglas de las AUC. Este es un relato que sale en una revista que ya no existe hoy, que es la revista Cambio, y les cuento que es una revista que ni siquiera es de izquierda, ni progresista, ni democrática, es una revista casi que de la institucionalidad. Pero estas son unas de las historias tristes que cuenta el paramilitarismo en Colombia. Decía ya el profe Castro, que está aquí a mi lado y que me va a ayudar hoy, igual que el compañero de Venezuela, un poco de la historia del paramilitarismo. El paramilitarismo en Colombia quiere hacerse ver o quiere presentarse como una política contra insurgentes, como una política contra las FARC, el ELN, el EPL y el resto de guerrillas. Sin embargo, realmente lo que es, como ya lo han dicho la mayoría de las intervenciones, es una estrategia de las élites políticas y económicas en la idea de mantenerse en el poder, pero además de afianzarse en el poder, es decir, de profundizar el sistema capitalista y el modelo neoliberal, pero no solamente en las instituciones del Estado, sino que también quieren un modelo de sociedad atemorizada, un modelo de sociedad que no se moviliza, que no se organiza, que le tiene miedo a las instituciones, que por lo tanto no protesta. Como ya lo decían también, el paramilitarismo como una estrategia es el resultado de una política de intervención imperialista que les enseña no solamente a los soldados colombianos, sino en todo el continente, lo que se conoce como los escuadrones de la muerte, que es, digamos, una campaña casi que el trabajo sucio de las fuerzas militares. Les enseñan a los militares a torturar, a desaparecer y a hacer este tipo de actividades que lo que pretenden es atemorizar la sociedad. Aquí ustedes pueden ver, y es por eso me interesaba la presentación, allá este señor de chaqueta blanca es un empresario, se murió hace poco, muy importante, se llama Víctor Carranza, es esmeraldero, responsable del paramilitarismo
ya por todos ustedes conocido, Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República, hoy senador, también responsable del paramilitarismo, no solamente, digamos, de las estructuras paramilitares, sino de la legalización del paramilitarismo a través de las Convivir. Un poco de historia. Básicamente en Colombia, desde siempre o desde hace muchos años, para no ponerlo desde siempre, desde hace muchos años la oligarquía colombiana ha utilizado el paramilitarismo como un instrumento para dominar. En los pájaros, en los años 40, luego los chulavitas, que pretendieron acabar con todo el movimiento liberal, el Partido Liberal en Colombia. Ellos mismos se encargan durante toda la historia del país de darle nombres diferentes a los escuadrones de la muerte y que tenían formas diferentes también de atemorizar. Miren, algunos datos solamente. En el gobierno de Julio César Turbay, el ejercicio de violencia que se practicaba era la persecución, el hostigamiento, la detención, la tortura. Del 86 al 94, la amenaza, el asesinato selectivo y las masacres. Es decir, en último, lo que les quiero decir es que lo único que cambiaron es los nombres de quienes han estado al frente del paramilitarismo, pero el ejercicio siempre ha sido la guerra contra el pueblo colombiano. Aquí están los responsables o algunos de los más visibles responsables del paramilitarismo en Colombia, las figuras, digamos, de algunos de ellos que hoy están siendo procesados, algunos extraditados en Estados Unidos, extradición que se da justamente para no decirla, para no contar la verdad, justamente para mantener la impunidad, pero sobre todo para proteger a Álvaro Uribe. Los hijos de Uribe con un comandante paramilitar en una fiesta, celebrando. El Grupo de Memoria Histórica registra que aproximadamente hay 14.660 víctimas de masacres que se realizaron en 2.505 oportunidades. Se habla aproximadamente de que se cometían 2 masacres, cada 2 días una masacre, Nosotros creemos que el paramilitarismo lo primero que hay que hacer con el paramilitarismo es denunciarse. Hay muchas formas de enfrentarse a esas estructuras. Una de ellas, por ejemplo, puede ser, decimos nosotros, bajar el perfil, esconderse, quedarse quietos por ahí. Desde la experiencia, los movimientos sociales en Colombia creemos que lo primero que hay que hacer es salir a enfrentarlo, y la primera forma de enfrentar es denunciar. ¿Qué hay que denunciar? Las masacres, el desplazamiento forzado, la tortura, el exilio, la estigmatización y todas las prácticas que ellos utilizan para atemorizar al pueblo. Aquí está lo que les decía. Entre el 90 y el 2000 se cometió una masacre cada 2 días, es decir, aproximadamente 200 masacres por año. Desplazamiento forzado. Una comisión intereclesial de justicia y paz señala que los paramilitares están entregando las tierras arrebatadas, ya lo decían ayer, que les arrebatan a las comunidades, a compañías que fundamentalmente hoy tienen cultivo de palma africana en Colombia. Y miren el resultado de esa entrega. El 1.4% de los terratenientes son nada más y nada menos que dueños del 65% de la tierra cultivable en Colombia. Solamente el 1.4%. Esa contrarreforma que se dio por la violencia, por el ejercicio paramilitar, es, digamos, el resultado hoy de la desigualdad tan profunda que vive Colombia, de la guerra que hoy vive Colombia. Aquí están algunas imágenes del movimiento de desplazados en Colombia. Arriba la caricatura dice: gracias a la seguridad
Unidad Democrática, que era la política de Álvaro Uribe Vélez para acabar con la insurgencia colombiana, según él. Gracias a la seguridad democrática pudimos viajar tranquilos por carretera y ahí van cargando sus cosas, dejando la tierra para los terratenientes y los paramilitares. La tortura y las amenazas han sido una constante también en el paramilitarismo. Y además una tortura, digamos, impensable. Yo no quise poner las imágenes que salen cuando buscas las torturas en Colombia, por respeto, digamos, al auditorio, porque son supremamente fuertes, pero las torturas atraviesan desde la utilización de animales salvajes como caimanes, culebras venenosas, perros de pelea, quemadura con hierro que se utiliza para marcar el ganado, choques eléctricos, desmembramiento de las víctimas aún vivas. Más adelante les voy a contar otro relato. Violencia sexual, como ya lo decíamos al principio, y una cantidad innumerable más de formas que realmente uno desde estos movimientos y desde la formación que tiene no alcanza a explicarse cómo un ser humano es capaz de hacerle a otro ser humano cosas tan horribles. Desaparición forzada. El País y la revista Semana son periódicos, tampoco son de izquierda, son periódicos oficiales si se quiere. Señalan que hay distintas cifras. Ellos hablan unos de 31.000 o de 26.000 víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, digamos, nosotros en un consolidado de verdad abierta, que es una organización que le ha hecho seguimiento al conflicto en Colombia, se registran hasta el 2013 78.818 casos de personas desaparecidas en Colombia. De esas, ni siquiera el 30% hoy sus familiares tienen, digamos, noticias de ellos. Son personas que no sabemos qué pasó, que seguramente están en las fosas comunes, que son el resultado de esa violencia sistemática contra el pueblo colombiano. Los rostros, o algunos de los rostros de las desapariciones forzadas. El señor que está abajo es un militar que hoy ha sido condenado por desaparición forzada en la toma del Palacio de Justicia. Desaparecieron 9 personas. Este señor se llama Plazas Vega, su apellido, está condenado a 30 años. Sin embargo, su prisión ha sido en un búnker militar donde tiene un apartamento muy lujoso, hace fiestas, toma whisky, invita a mujeres, tiene piscina, es decir, ese es su lugar de reclusión. Y hay un movimiento de militares muy fuerte para que se revise la condena a Plazas Vega, porque ellos dicen que es injusto y que ese ejercicio, él es responsable de desaparecer 9 personas. Ese ejercicio es un ejercicio dentro de las funciones de los militares, y hay un movimiento muy fuerte, pero para nosotros, digamos, su rostro es un símbolo de que sí es posible cuando hay presión, de que cuando los familiares y las organizaciones estamos ahí resistiéndole también a eso y denunciando, es posible que los militares, pero en Colombia la desaparición forzada es una escuela militar, es decir, hay miles, ya lo están viendo ustedes, más de 78.000 casos que hoy están en la impunidad. Asesinatos selectivos. Jaime Garzón era un humorista muy destacado, salía en los grandes medios de comunicación, un humorista que hacía humor político, a través de su humor denunciaba. Fue asesinado porque dentro de este humor tenía un programa de televisión. Él denunció la estrategia paramilitar en Colombia. Hay hoy un militar capturado e investigado por la muerte, también es un coronel, de Jaime Garzón, pero él como uno más. Sindicalistas, 3.388 casos de compañeros asesinados, amenazados y desplazados por su condición de sindicalistas. De todos esos casos se puede seguir diciendo que Colombia hoy es el país más peligroso del mundo para el ejercicio sindical, para el ejercicio organizativo. ¿Qué resultado tenemos de eso? Hoy, de todos nuestros trabajadores, solamente el 4% están sindicalizados. El 4%. ¿Y por qué? Justamente por eso.
Militarizarse es el sinónimo, es el igual a la muerte, a la judicialización, al desplazamiento. Asesinato de estudiantes, secundaristas, universitarios, muchos estudiantes. Solamente en mi universidad, aproximadamente 10 estudiantes asesinados por el ejercicio de investigar académicamente el fenómeno paramilitar. Líderes comunitarios, campesinos y campesinas, artistas, defensores de derechos humanos, religiosos, candidatos presidenciales. Y aquí quiero decirles con esto, miren, en Colombia hemos hecho un ejercicio, nosotros tenemos vocación de poder y hemos hecho el ejercicio de intentar llegar allá, pero no es poco ni es bajito el crimen de la oligarquía colombiana. 2 candidatos presidenciales con opción de ganar fueron asesinados, y asesinados, digamos, sin ninguna vergüenza, asesinados por el presidente electo, y asesinados para desmovilizar y para desmotivar y para atemorizar. Tenemos judicializados hoy compañeros y compañeras prisioneros políticos, prisioneros de conciencia, 9.500, que pueden ser más, en condiciones infrahumanas. Muchos de ellos no tienen derecho a recibir visitas, la gran mayoría no tienen posibilidades de una atención médica en caso de enfermedad. Los prisioneros que son capturados en el marco del conflicto, es decir, los combatientes, llegan a las cárceles a sufrir a sufrir la inasistencia alimentaria, la inasistencia en salud, la persecución, no les permiten a los familiares. Cuando un prisionero de este tipo llega a una cárcel, por ejemplo, y es una cárcel cercana a su núcleo familiar, lo que hacen es trasladarlo al lugar más lejano que puede del país, para que no tenga comunicación ni con absolutamente nadie, como una forma también de presionar, ¿no? Los paramilitares de Colombia son además responsables de lo que ellos denominaron la limpieza social. ¿Y qué es la limpieza social? La muerte a la población LGBTI, la muerte a los drogadictos, la muerte a prostitutas, entre otros. Ellos querían una sociedad de acuerdo a sus principios limpia. Y estos casos el Estado y las instituciones los registran porque siempre aparecen como venganzas, como negocios de narcotráfico, un poco lo que pasa también, o pasaba en el Uruguay. El propósito, les decía yo, de todo este ejercicio de terror contra el pueblo colombiano es destruir la organización social. Eso es lo que ellos han pretendido durante más de 50 años conseguir en Colombia. Y con todas las debilidades que tenemos en Colombia, yo tengo que decir que nosotros seguimos resistiendo. Con todas las dificultades, seguramente hay muchas cosas por mejorar, como estamos intentándolo en este nuevo periodo del movimiento social colombiano, pero hemos estado resistiendo, seguimos resistiendo. Y si fuera de cantar una canción para este ejercicio de Colombia, yo creo que tendríamos que cantar esa canción que dice que todavía cantamos, porque nosotros todavía cantamos, todavía reímos, y la imagen nuevamente, contarles un secreto que no salga del continente. Cuando yo leí esta historia estaba en la universidad me parecía terrible. O sea, ¿cómo es posible que hagan esto, ¿no? Una mujer que todavía hoy está en Colombia, con aproximadamente 23, 24 años hoy. Después de eso, yo ya estaba en la organización, pero después de eso me dediqué un poco a estudiar y hacerle seguimiento cuáles son las implicaciones del conflicto del paramilitarismo y del militarismo en Colombia, en el caso concreto de las mujeres. ¿Qué es eso, al final? ¿Listo? La parapolítica. Después de que llega Uribe al gobierno como presidente, financiado por el paramilitarismo, que a su vez se financia primero de los megaproyectos, donde es socio importante, pero segundo, del ejercicio de la coca, ¿no? La coca en Colombia crece, digamos, los territorios invade de coca cuando los paramilitares llevan camiones llenos de semilla de coca para financiar sus ejércitos de terror. Ese dinero, que también es el resultado hoy, por ejemplo,
con ese ejercicio de terror electoral, pero también donde no les es posible ese ejercicio tan directo, lo que hacen es la amenaza, el señalamiento, pero también la plata para pagar, para financiar y conseguir los resultados electorales que quieren. 63 congresistas investigados, de ellos 32 están detenidos, más de 50 judicializados y condenados por paramilitarismo, que también es, el sinónimo de la muerte en el momento de ser elegido. No, ellos hoy, estos que están investigados no siguen ejerciendo, pero tienen hijos, esposas, socios que hoy son parte del Congreso. Les decía yo, Álvaro Uribe, paramilitar, papá de los paramilitares de Colombia, y es senador, con una de las votaciones más altas, y junto a él 20 representantes más, 20 parlamentarios, entre representantes y senadores, que están haciendo un ejercicio realmente fascista en el Parlamento, ¿no? Temas como el fuero militar y todo este tema hoy son discusión del Congreso. Una historia de motosierra, la motosierra fue el instrumento que utilizaron para atemorizar a las comunidades campesinas en Colombia. Uno de los criminales coge una macheta, dice un relato de la Corte Interamericana, que condena al Estado colombiano por no proteger a la población de los paramilitares y es más, auspiciarlos con sus ejércitos. Uno de los criminales coge una macheta y lo corta en el cuerpo. Marino intenta huir, se arroja al río, pero los paramilitares lo amenazan. Si huye, le va peor. Marino regresa, extiende su brazo izquierdo para salir del agua. Uno de los paramilitares le mocha la cabeza con la macheta. Luego le corta los brazos en dos, las dos piernas a la altura de las rodillas, y empiezan a jugar fútbol con la cabeza. Todos y todas lo vimos. Es el relato de una comunidad en el Chocó. Así mataban a la gente. Ese no era un ejercicio de muerte, fácil, por poner si existiera la muerte fácil. Es eso lo que hacen, en delante de todas las comunidades. Obligan a la gente a ver cómo matan a los otros. La alianza de la muerte, dice la misma sentencia, que era evidente que las fuerzas militares eran conocedoras de la presencia paramilitar en la zona y en todo el país. Los retenes paramilitares estaban a 40 o 30 metros del retén militar. O sea, primero pasaba por los paramilitares y luego por el ejército, la armada o la marina. Hoy, paramilitares que han confesado, no han confesado todo, han confesado, uno de ellos, más de 350 masacres, fue condenado en el 2006 a 8 años. 8 años, por condenas que deberían ser superiores, de acuerdo al código nuestro, a 60 años. Ellos fueron condenados a 8 años, y del 2006 al 2014 pasaron los 8 años. Hoy, ahora en agosto y en septiembre, esos paramilitares empiezan a salir de las cárceles. Empiezan a salir de las cárceles sin contar la verdad, porque las víctimas siguen esperando que les cuenten dónde están sus familiares y por qué los mataron. Hoy nosotros realmente no sabemos qué va a pasar con estos paramilitares, en su mayoría comandantes, porque también hay que decir que la estructura paramilitar, a pesar de que Uribe hizo parecer que se desmovilizaron, las estructuras paramilitares siguen intactas. Intacta significa campamentos en pueblos paramilitares. Intacta significa que ese ejercicio de desaparición, tortura o masacres hoy sigue haciéndose. Hoy sigue siendo una política de paraestado en Colombia. No han acabado. ¿Qué pasó con los paramilitares hoy en Colombia? Cambiaron de nombre. De AUC pasaron a ser rastrojos, águilas negras, jurabeños, pero son el mismo ejercicio. Y los comandantes fueron capturados, pero siguió uno nuevo en el mando y con el mismo ejercicio.
En la memoria, otro relato. Al principio dice un poco que el batallón de la Copa enfrenta al ELN y deja 18 integrantes del ELN muertos. Eso es lo que aparece en la noticia oficial. Sin embargo, lo que pasa realmente es lo siguiente. Pero lo que realmente ocurrió fue que Arias 39, comandante de los paramilitares, tratando de hacer una purga interna tras enterarse de varios casos de indisciplina, llegó hasta la zona de los hechos a un grupo de paras, es decir, a los mismos de él, con el pretexto de hacer un robo de ganado. Luego de entregarles brazaletes del ELN para darle mayor credibilidad al operativo y dejarlos abandonados a su suerte, llegaron los uniformados, quienes prácticamente acribillaron, aprovechándose de las relaciones de cooperación que sostenían unos y otros. Y esas noticias de robo de ganado, de secuestro, de masacres, que aparecen a nombre de la insurgencia, son muchas veces este ejercicio de los mismos paramilitares con un brazalete de cualquier organización que se les ocurra, y la noticia lo registra como eso, ocultando en el fondo la estrategia paramilitar y militar, porque esto aparece seguramente en un informe militar como una ganancia militar, como un informe, un falso positivo. La Unión Patriótica fue un partido, el partido al que correspondían los dos candidatos presidenciales con mucha fuerza en el país. Tiene hoy registrados en casos, en carpeta, con foto, nombre y dónde vivía, más de 5.000 casos de muerte, uno por uno, muertes sistemáticas. Lo iban a buscar y lo mataban. Dos candidatos presidenciales que yo les decía con todas las posibilidades de ganar, diputados, alcaldes y concejales. En los municipios teníamos alcaldes, consejos, diputados. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros sí hemos intentado, que nosotros no solamente hacemos un ejercicio de resistencia, que nuestro ejercicio es un ejercicio también de llegar al poder, pero que no nos han dejado. Porque como tú avanzas si te matan 5.000 integrantes de tu organización, y entre esos los mejores dirigentes, o cómo avanzamos ahora si la mayoría, solo de Marcha Patriótica, después de un paro campesino de un mes, en agosto del año pasado, tenemos 60 muertos y más de 300 dirigentes prisioneros, entre esos nuestro mayor dirigente campesino, que se llama Hugo Ballesteros, que está en la picota. Así no es posible. Avanzamos y cuando la captura y el asesinato tenemos que nuevamente retroceder, coger fuerzas y seguir. Entonces, Bogotá se registra ahí como la capital del mundo con mayor población desplazada. Mucha gente, muchísimo, millones de personas hoy han tenido que salir de sus tierras, dejárselos a los paramilitares, dejárselos a las multinacionales y llegan a Bogotá, donde es la población más alta. Y una noticia que me encontré un poco antes de viajar, miren la crueldad de la guerra, ¿no? En el pilón del 7 de julio, la noticia, los indígenas huiguas que están ubicados en La Guajira, que es el norte de Colombia, fueron picados y desmembrados por los FARC, por el bloque de resistencia tairona de las AUC. Y esa es la noticia un poco de la audiencia en la que se convocó a su familia para contarle la verdad de lo que había pasado con esos indígenas que tenían 78 y 70 años y fueron picados con sus nietos, eran par de abuelos y sus nietos. ¿Qué nos queda? Nos queda mucho por construir, pero hoy defender, rodear e impulsar un proceso de paz entre las insurgencias y el gobierno. Hoy puntualmente hay una mesa que ustedes seguramente han escuchado, por lo menos, que está en La Habana, que es entre las FARC y el gobierno nacional. Nosotros creemos que hay que avanzar en ese ejercicio con el ELN y con el EPL, pero con mucha, digamos, con mucha idea de mantener rodeado, porque el gobierno también habla de paz. Y me demoro 2 minutos diciéndoles la paz. Uribe habla de paz. Uribe, su propuesta para llegar al Senado era la paz sin impunidad, ese era el apellido. La nuestra es la paz con justicia social, porque entendemos que ese proceso de paz no puede terminar
con una entrega de las armas por parte de las insurgencias, en este caso de la FARC, pero sin un ejercicio de reforma agraria que ha sido, digamos, histórico, sin un ejercicio de la posibilidad de que los colombianos tengamos derecho a nuestros mínimos derechos de salud, de educación, recreación y todos estos. Entonces, para nosotros la paz solamente se llama justicia social. De lo contrario, será una entrega de armas, pero nuestro país va a mantenerse en guerra. Porque la guerra en Colombia no se da solamente por ese enfrentamiento armado, sino porque la gente tiene hambre, porque la gente no tiene posibilidades de la educación, la gente no tiene hoy más que la guerra como opción. Contarles que hay un frente amplio por la paz, la democracia y la justicia social frente a organizaciones no solo de izquierda, y esa es la ganancia hoy en Colombia, sino también organizaciones de centro izquierda que se llaman. La idea de retomar esa digamos, actividad electoral, esa vocación de poder, pero digamos más en términos electorales. Vamos avanzando en eso, no es fácil. No es fácil en vida ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo, por lo menos en las condiciones del sistema que nos toca, pero vamos caminando hacia allá y creemos que los resultados van a ser los mejores. ¿Y qué nos queda? Nos sigue quedando la movilización y la unidad. Nosotros creemos que el ejercicio electoral es importante, pero que solamente la posibilidad de salir a las calles, de seguir saliendo a las calles en unidad con todos los sectores, es lo que nos va a permitir alcanzar un gobierno un poco más democrático, porque hoy la lucha en Colombia es